La brújula de la sierra. Vanessa Núñez, Onda Cero. Cuéntanos hoy qué nos traes en tus papeles. El otro día, cuando sacamos a colación las continuas controversias que se están suscitando con los cadáveres enterrados en el Valle de los Caídos, estuvimos hablando de Jorge Sepúlveda. Además me acuerdo perfectamente que nos hablaste de este cantante de boleros y que lo pusiste como un ejemplo de dignidad. Pues efectivamente, mira, el valenciano Jorge Sepúlveda participó en la guerra civil con el ejército republicano, llegando al grado de sargento. Después de la guerra inició una exitosa carrera como cantante melódico y de boleros y se retiró en Palma de Mallorca y allí trabajó en la radio local, pero sobre todo se dedicó a ayudar a las asociaciones y familiares de antiguos militares republicanos. Falleció en 1983 y dejó escrito que le enterraran en la fosa común del cementerio de Palma para correr la misma suerte que muchos de sus compañeros republicanos. ¿Y lo enterraron en la fosa común? Sí, oye, su esposa y su hijo dijeron que si era esa su última voluntad, pues que había que cumplirla y así lo hicieron. Qué curioso la vida de este artista, Feliciano. Pues la verdad es que el mundo del bolero está preñado de historias curiosas, incluso algunas bastante trágicas. Mira, ¿te acuerdas del famoso "Ya no estás más a mi lado, corazón"? Sí, me acuerdo un montón. Además, esa canción la canta ahora Luz Casal. Y tú la pones mucho en la radio, que yo sé que te gusta. El bolero Historia de un amor realmente es una historia muy trágica. En el año 1954, los hermanos Fernando y Carlos Eleta Almarán eran unos empresarios de éxito, dueños de la primera radio de Panamá. Hacían muy buen equipo porque Carlos era pues el hermano artista, el simpaticote, el bohemio, y Fernando era el serio, el ejecutivo. Fernando estaba casado con Mercedes Casanovas y estaban muy enamorados. Cuando Mercedes se quedó embarazada de la que iba a ser su tercera hija, se contagió de la polio. Y fíjate qué mala suerte tuvo la pobre, porque tan solo unos meses después de su contagio salió la vacuna que acabó con esta desgraciada enfermedad. No habían pasado 3 días del parto cuando el estado de Mercedes se agravó muchísimo y mientras Fernando, a la desesperada, andaban buscando un pulmón de acero para intentar mantener con vida a su mujer, Mercedes habló con su cuñado y le dijo: mira, Carlos, yo esto ya sé que no tiene solución, solo te pido por favor que cuides de mi esposo, que cuides de mis hijos, y falleció. Carlos, al ver la entereza de su cuñada y la desolación de su hermano, salió del hospital muy impresionado, se fue hasta la radio, se encerró en el estudio del piano y compuso esta maravillosa canción. La música es espléndida, pero la letra es demoledora, porque habla de la muerte y de la angustia ante la ausencia del ser amado al que no verá jamás. Pues es verdad que es una letra muy profunda y seguro que además a partir de la Feliciano que nos has contado tú esto, la escucharemos de otra manera. Es que, Vanessa, por lo general, las letras de los boleros son muy profundas y hasta filosóficas. Mira, El reloj no marques las horas es un tratado de cosmología filosófica que no lo mejora ni Bergson ni el mismísimo Kant. Y fíjate en el bolero Nosotros, donde se aborda la muerte ya no del ser querido, como en Historias de un amor, sino del mismo compositor, Pedro Junco. Junco era cubano de Pinar del Río y en su conservatorio se graduó nada menos que con 19 años. Contaba con la guapura de la juventud y una preciosa voz de barítono. De natural disipado y muy faldero, se especializó en amores imposibles. Mujeres casadas, se habla de la trapecista de un circo, se habla de una monja y claro, no podía faltar en su álbum una preciosa joven de alta sociedad, María Victoria Mora Morales, que no pudo resistirse a los encantos del imprudente músico y se hicieron novios. Claro, cuando se enteraron los padres del capricho de la niña y de los antecedentes del figura, pusieron el grito en el cielo y cortaron el noviazgo de forma radical, pero como era de esperar, las citas de los novios se siguieron produciendo a escondidas y todo iba muy bien hasta que un buen día Pedro no se presentó y Victoria ya no supo nada más de él. Jolines, ¿nuestro Pedro se había buscado una nueva amante? La verdad es que no. Mira, la realidad fue que Pedro había sufrido un repentino ataque de tos en su casa y había ido al médico. Le diagnosticaron tuberculosis y claro, como era un tema muy contagioso, lo internaron en un sanatorio y lo pusieron en cuarentena. La tuberculosis avanzaba a todo galope y viéndose morir sin poder despedirse de su amada, pensó en componer una canción para contarle todo y decirle adiós. Compuso el sublime bolero Nosotros que nos queremos tanto y se lo mandó a su amigo el cantante Tony
Toni Cheroldes. Lo cantó en un programa de radio de máxima audiencia, de forma que Victoria, en el salón de su casa, con toda su familia, alrededor del aparato de radio, sin levantar la más mínima suspicacia de sus padres, pudo escuchar la apasionada despedida de su amado Pedro, quien falleció a los pocos días con apenas 29 años. Jolín, es muy curioso, Feliciano, que estos grandes boleros tengan detrás una historia tan trágica que les da su verdadero significado. Pues sí, muchas veces hemos comentado que los genios ven en lo cotidiano cosas que los demás mortales no somos capaces de apreciar, a pesar de tenerlas delante de nuestras narices, ¿no? Y eso es lo que hizo Armando Manzanero en su bolero Esta tarde vi llover. Resulta que este genial compositor pues le gustaba comer todos los días en compañía de su esposa. Un día le dijo: oye, Laura, no me esperes a comer, que he quedado con los directivos de la discográfica. Pues cuando ya estaba entrando en las oficinas, pues le avisan de que se ha suspendido la comida. Armando, que odiaba comer solo, pues bueno, llamó a su casa para avisar a su esposa que voy a ir a comer y tal. Y entonces la sirvienta dijo: la señora no se encuentra, ha salido con los niños. Entonces llamó a su madre: oye, mamá, que voy a pasar allí a comer. Y su madre le dijo: mira, hijo mío, no tengo nada preparado, mejor déjalo para otro día. Entonces ya, vencido y muy contrariado, se fue hacia el restaurante, donde lo sentaron en la mejor mesa, pues porque para eso era don Armando Manzanero, una mesa al lado de las vitrinas, por la que se veía perfectamente la calle. Y mientras esperaba solo y muy cabreado la carta, sin previo aviso, pues en el mes de octubre no solía haber lluvias, se desató un monumental chaparrón y observó cómo la gente comenzó a correr por las aceras buscando guarecerse de la lluvia. Y entonces ahí mismo sacó su libreta y escribió: esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Oye, Feliciano, nos has contado muchas historias, muchas desgraciadas. Háblanos para acabar de algún bolero, eso sí, un poquito más alegre. Pues venga, bésame mucho, que es una historia además muy simpática. Mira, ¿quién podría decir que detrás de esta letra tan sensual y apasionada estuviera la mano de una señorita bien de 16 años? Consuelito Velázquez era una joven natural de Ciudad de México y comenzó a tocar el piano desde muy pequeña. Era una trabajadora impenitente y dedicaba más de 8 horas al día a estudiar música. En los descansos, pues se entretenía improvisando cancioncillas, pero como un juego, sin darle mayor importancia. Un día, pues a la vuelta de un concierto donde escuchó las suite goyescas de Granados, pues empezó a jugar sobre el tema La maja y el ruiseñor y le salió la melodía de esta canción. No se le ocurrió ninguna letra, pero sí vio que la melodía podía dar juego y la guardó en un cajón. Cuando cumplió 19 años ya tenía el cajón repleto de canciones que no se atrevía a sacar a la luz por miedo a desprestigiarse como concertista clásica. Un día abrió el cajón, retomó la partitura y le escribió esta apasionada letra de Bésame, bésame mucho, y lo volvió a guardar en el cajón. Bueno, pues por fin dio su primer concierto como pianista clásica, nada menos que en el Palacio de Bellas Artes de México. El éxito fue apoteósico y fue tan apoteósico que al día siguiente le invitaron a tocar en la radio y gustó tanto que se quedó como colaborador habitual. Y bueno, claro, una emisora importantísima, pasaban grandes músicos y era normal pues que los ratos muertos, mientras esperaban a los programas, pues se juntaran para tocar y cantar cositas así pues frívolas. Y Consuelito, en ese ambiente distendido, pues comenzó a soltarse y empezó a interpretar sus canciones que gustaban mucho. Y claro, le decían: pero Consuelito, ¿de dónde sacas estas canciones tan maravillosas? Y ella, como le daba vergüenza, pues decía para disimular: me las pasa una amiga, me las pasa una amiga. Un día tocó Bésame, se quedaron patidifusos, ¿no? Y así que el director de la emisora, que por cierto luego llegó a ser su marido, contrató a un cantante español, Emilio Tuero, para que la cantara en un programa de gran audiencia. Fue tal el éxito del Bésame que tenían que programarla continuamente y claro, pues fue inevitable que un día pasara el administrador y le dijera: Consuelo, me tienes que dar los datos de tu amiga para poder liquidarle los cuantiosos derechos de autor de Bésame mucho. Y claro, todavía pues se descubrió todo el pastel. La canción tuvo muchísimo éxito en todo México, pero claro, en esa época las culturas y los mercados no estaban tan comunicados como ahora y la cosa pues quedó allí. Pero a los pocos años en Estados Unidos estalló un conflicto entre las emisoras de radio y las sociedades de autores y entonces las radios se unieron y crearon otra sociedad de autores propia. De entrada esta nueva sociedad no contaba con ningún músico, ¿no?, para poder poner sus canciones y entonces lo que hicieron fue mandar unos emisarios por todo el mundo a buscar nuevos músicos. Cuando llegaron a México y escucharon Bésame mucho, bueno, se volvieron locos
locos, compraron los derechos de la canción y la empezaron a emitir en Estados Unidos, que triunfó pero por todo lo alto. Y los jóvenes soldados americanos la trajeron a Europa durante la guerra y ya se hizo universalmente conocida. No conocía yo esta historia. No sé a ti, José Manuel, pero los papeles que nos ha traído hoy Feliciano me han encantado. Pues vaya lío que se hubiera montado si Consuelito al final no cuenta en la radio la verdad de su autoría. Pues sí, porque Bésame mucho es la canción latinoamericana que más se ha vendido y se ha versionado en el mundo. Pero fíjate, Sinatra, Elvis, Roberto Carlos, José Feliciano, no hay ningún cantante de talla mundial que no la haya cantado, hasta los mismos Beatles la tocaron. Pero fíjate si Consuelito no iba muy desencaminada ocultando su autoría en esa sociedad tan puritana, ¿no?, de esa época, porque claro, enseguida surgió la pregunta: ¿cómo una niña tan joven podía haber compuesto semejante canción? Consuelito se disculpaba diciendo que ella a esa edad no había besado a ningún chico y que en realidad la letra se refería a la ausencia del ser querido, que partía hacia la guerra europea. La verdad es que cuando murió Consuelo Velázquez, su hijo contó que su madre le había confesado: pues claro que había besado a un chico, pero nunca lo dije por pena de tu papá. Mira, estamos escuchando a Consuelo Velázquez, la tenemos aquí con la canción Bésame mucho. Feliciano, muchísimas gracias por todo. Onda Cero Sierra, 106.6 FM.